Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre el modelo Prophet para forecasting de series de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este contenido? Vamos a dar una introducción sobre el modelo Prophet. Vamos a amplificar un modelo para hacer un forecasting sobre los anuncios publicitarios. Vamos a entrenar el modelo Prophet. Vamos a agregarle más valor al pronóstico. Vamos a encontrar los hiperparámetros y vamos a hacer un cross validation. Iniciamos dando una introducción sobre lo que sería el modelo Prophet. El modelo Prophet, como ya muchos de nosotros ya conocemos, es una librería de código abierto que ha sido construido por Facebook, o lo que hoy se conoce como Meta, el cual implementa un procedimiento de forecasting que tiene en cuenta las tendencias no lineales con múltiples periodos estacionales, como anuales, mensuales, semanales o diarios. Prophet nos va a permitir a nosotros, a los científicos de datos, a los especialistas en forecasting, a realizar forecasting de manera rápida, con un trabajo manual mínimo. Generalmente los usuarios más avanzados, como nosotros mismos, podemos ajustar el modelo para asegurarnos de obtener mejores resultados a la hora de realizar nuestro forecasting con la modelación que vamos a implementar. Prophet implementa un modelo aditivo en que cada serie temporal de la Y sub T se modela una combinación lineal, en este caso una combinación lineal de las componentes estacionales, de las componentes de variaciones y de los errores. Por otro lado, Prophet agrega modelos aditivos generalizados. En este caso, utiliza el modelo, lo que sería la representación de Kolmogorov-Arnold. También toma en consideración lo que serían las tendencias. Tenemos las tendencias lineales, que estaba definido por la siguiente ecuación, o el crecimiento no lineal, que viene dado por la siguiente ecuación matemática. Por otro lado, considera la estacionalidad. La estacionalidad de Prophet usa la serie de Fourier para modelar múltiples efectos periódicos, específicamente para componentes estacionales, como la ST, definida por la ST, que expresa la ecuación 2, donde P en este caso es la duración del periodo estacional en días y N el número en términos de la serie de Fourier. El término P puede variar según nuestro conjunto de datos que vayamos a utilizar. Por otro lado, Prophet toma en cuenta lo que serían los días especiales. Los días especiales pueden ser festivos, como Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, Black Friday, o eventos especiales en cada año, en caso que existan, o eventos importantes, como el comienzo de un conflicto, un ataque terrorista, etc. O valores atípicos. Estos tipos de datos debemos nosotros pasárselo. Si nosotros lo conocemos, entonces se lo podemos agregar a nuestro modelo. En caso que nosotros no lo conozcamos, pues no vamos a poder hacer uso de esta parte de la modelación. Vamos a iniciar cargando la librería. La librería que vamos a utilizar son las librerías para manipulación y tratamiento de los datos, como NumPy y Panda, y algunas librerías de serie de tiempo, como lo que serían las librerías de StatModel. Por otro lado, vamos a utilizar las librerías para visualización de los datos, como Maplet, Seaborn, entre otras. Vamos a cargar la librería que vamos a utilizar, en este caso la librería Prophet, que nos va a ayudar a hacer la modelación, y cargamos nuestro conjunto de datos. Vamos a importar los datos de anuncio publicitario, que son los datos que vamos a utilizar para realizar nuestro pronóstico. Vamos a dar una información general, que sería un análisis exploratorio de nuestros datos. Podemos observar que la variable times no tiene un formato de tiempo, por lo que vamos a convertirla a un formato de tiempo. Podemos observar ahora nuestro conjunto de datos y darle que nos muestre los tipos de datos que tenemos. Ahora la variable tiempo está en formato de tiempo y hemos renombrado la variable de anuncio publicitario como la variable X. Vamos a visualizar nuestro conjunto de datos para ver cómo es el comportamiento de los anuncios publicitarios a lo largo de nuestro conjunto de datos. En esta ocasión podemos observar que los conjuntos de datos pareciera que tienen una estacionalidad bastante marcada, pero no sabemos si tiene una tendencia o no tiene tendencia. Para eso vamos a utilizar, aplicar una prueba de estacionalidad. La prueba de estacionalidad es la prueba de Dickey-Fuller, que nos ayuda a saber si la serie es estacionaria. Muchas veces es necesario conocer si nuestra serie de tiempo es estacionaria. Hay muchos modelos que lo requieren. En este caso,
Quizás Prophet no lo requiere explícitamente, pero nosotros vamos a utilizarlo para conocer si realmente la serie es estacionaria. Para esto vamos a construir una función, la función de Dickey Fuller, que nos dice que si el p-valor es menor que el 5%, pues vamos a rechazar, rechazamos la hipótesis nula. Y si el p-valor es menor que el 5%, pues no se rechaza la hipótesis nula. En este caso podemos observar que el p-valor es menor que el 5%, rechazamos la hipótesis nula, que la serie es estacionaria. Podemos observar también la correlación de los datos. Podemos observar que aquí entre 5 y 20 hay tenemos valores muy significativos que están fuera del rango y que tenemos un comportamiento estacional delante de ellos, que se van repitiendo cada un conjunto de lags. En este caso podemos observar que cada 15 lags se va a ir repitiendo el mismo patrón, es decir, que nos garantiza una estacionalidad en nuestro conjunto de datos. También tenemos la descomposición de la serie. La descomposición de la serie nos ayuda a poder a saber qué modelo vamos a utilizar. Recordemos que generalmente el modelo Prophet trabaja con modelo aditivo, entonces, pero podemos saber la descomposición. La descomposición de la serie aditiva tenemos definida por la siguiente ecuación y la serie multiplicativa. Veamos para cada caso. Podemos observar que en la primera serie, pues la serie original, que es lo que nosotros teníamos, nos muestra una tendencia, no se ve una tendencia marcada, pero sí podemos ver que hay una estacionalidad. Por otro lado, los residuales se mantienen siempre muy constantes alrededor del 0, y eso nos garantiza que la serie es estacional, que la descomposición de la serie es aditiva, perdón. Por otro lado, tenemos el método multiplicativo. Podemos observar que los residuales se han trasladado una unidad hacia arriba, lo cual eso no puede decir que la serie de tiempo que más se adapta es la serie aditiva en vez que la multiplicativa, debido a que los residuales se han trasladado una unidad, en lo cual deberían ser siempre constantes alrededor del 0. Nuestro siguiente paso, vamos a hacer la división de nuestro conjunto de datos. La división de los datos vamos a permitir tener datos de entrenamiento como datos de prueba. Vamos a utilizar 30 horas para probar nuestro modelo, y la demás cantidad de datos vamos a utilizarla para entrenar nuestro modelo. La cantidad de datos que vamos a utilizar para entrenamiento son 186 datos que vamos a utilizar para el entrenamiento, y para la prueba vamos a utilizar 30 datos. Veamos cómo nos quedaría la división de nuestros datos de manera visual. Siguiente paso sería la modelación con el modelo Prophet. Prophet lo que espera un formato de datos que le tenemos que pasar. Por ejemplo, el conjunto de datos de la fecha del tiempo debe ser dada por ds, y la variable objetivo debe estar dada por i. En este caso nosotros ya tenemos, aquí vamos a poner .get, nuestros datos ya están en ese formato, así que ya lo tenemos listo en este aspecto. Por otro lado, vamos a cargar la librería de Prophet para utilizar el modelo Prophet. Construimos nuestro modelo y entrenamos nuestro modelo. De esta manera rápida se ha ejecutado nuestro modelo. Podemos observar aquí. El siguiente paso es saber qué cantidad de datos vamos a utilizar en nuestro horizonte para realizar nuestro forecasting. En este caso vamos a construir un data frames con la cantidad de datos. En este caso le voy a decir que el periodo va a ser 30, pero puede ser más. Y la frecuencia que vamos a utilizar es de hora. La cantidad de datos que va a ser el pronóstico va a ser 216. Prophet lo que hace es que utiliza los datos del pronóstico, que son los 30 datos, pero utiliza parte de los datos de entrenamiento para entrenar mejor nuestro modelo. Veamos los últimos pronósticos, los últimos datos del pronóstico. Una vez que tengamos estos datos construidos, que ya hemos determinado cuáles son los datos que vamos a utilizar para pronosticar, vamos a pasar a la función predict. La función predict nos ayuda a pronosticar, a hacer el forecasting de nuestro modelo. En este caso, nuestro forecasting de nuestro modelo nos da una cantidad de información importante que podemos utilizarlo. Veamos la longitud, que en este caso podemos ver que son los 216 que nosotros ya sabíamos. Okay. De esta información que hemos extraído del pronóstico podemos obtener mucha información, como la parte aditiva, también como la parte multiplicativa.
Pero lo que nosotros vamos a interesarnos en esta ocasión sería el pronóstico, que serían los J-Hats. Para esto vamos a seleccionar algunos datos importantes como la fecha, el pronóstico que nos interesa y los intervalos de pronóstico. Los intervalos de pronóstico para cada uno, tanto para bajo y para alto. Veamos cómo quedaría el pronóstico nuestro. En este caso, el forecast del anuncio publicitario, usando el modelo Prophet, da el siguiente, donde la línea que está sombreada, esta que tengo acá, que viene desde acá, es el pronóstico realizado por Prophet. Podemos utilizar también, Prophet nos permite utilizar otras funciones, como la función plot component, que nos ayuda a conocer la descomposición de qué tanto impacto tuvo en las diferentes estacionalidades en cada tiempo. En este caso, por ejemplo, puede ser diaria y la tendencia. Prophet, podemos agregar puntos de cambio de Prophet. ¿Qué son los puntos de cambio en Prophet? Los puntos de cambio son los puntos de fecha y hora en las que la serie temporal tiene un cambio abrupto en la trayectoria. ¿Por qué podemos conocer esto? Porque nos ayuda a conocer más el comportamiento de nuestra serie de tiempo, nuestra serie temporal o nuestro pronóstico en el momento que hubieron esos tipos de cambios abruptos. Por default, Prophet agrega 25 puntos de cambio con el 80% de nuestro conjunto de datos. En este caso, vamos a verlo cómo nos quedaría. Entonces, los puntos de cambio son las líneas verticales. En este caso, podemos observar que tenemos 4. Además, podemos observar cuáles fueron esos puntos de cambio que pudieron observar. En este caso, podemos observar estas primeras 4. Pero tenemos las cantidades de las fechas en las que ocurrieron los puntos de cambio. Por otro lado, podemos cambiar el rango de los puntos de cambio. Si bien hemos dicho que Prophet utiliza el 80% como un conjunto por defecto, en el conjunto de nuestro conjunto de inicio, podemos nosotros cambiarlo utilizando el rango. Usando la función changePointRanged podemos utilizar el 90% y vamos a decirles que haga el cambio. En este caso se ha usado el 90%. También podemos usar el número de cambios que pueden configurar usando el parámetro NChangePoint que se puede utilizar usando el modelo Prophet. Ok, en este caso le voy a decir que voy a utilizar el tipo de cambio, un número de cambio de 20. Vamos a usar el número de cambio de 20 y le vamos a agregar estacionalidad anual. Entonces podemos observar cómo fue el tipo de cambio, el número de cambio que se puede configurar de manera manual. Podemos ajustar también la tendencia. Para ajustar la tendencia, Prophet nos permite ajustar la tendencia en algunos casos, en caso de que se haya sobreajustado o se ajuste de manera insuficiente en nuestro modelo. ¿Cómo lo podemos hacer? Usando la función changePointPriorScale. En este caso, el valor predeterminado viene de 0.5. ¿Qué pasa? Si se disminuye el valor en vez de 0.5, disminuye el valor para la tendencia para que sea menos flexible. Si aumenta el valor de changePriori para la tendencia que sea más flexible. Menos flexible y más flexible. Veamos ambos casos. Si tengo el NavChange, el número de cambio, le pasé por acá, que fueron 20 en el caso anterior, y le hemos agregado estacionalidad de anual, pero el change point va a ser de 0.8, es decir, que sea mayor a 0.5, es decir, para que la tendencia sea más flexible. Veamos el resultado. En este caso, tengo la tendencia más flexible. Y si es menor que 0.1, es decir, que se disminuye para que la tendencia sea menos flexible. Veámonos. Aquí vamos a agregarle, vamos a poner acá un comentario. O sea, el change point menor que el 0.05%, que es 0.5. Es decir, me garantiza que haga me garantiza que la tendencia sea menos flexible. Tendencia menos flexible. Vamos, ejecutamos. Aquí tengo. Sobre ajustar el parámetro de menor que el 0.5% se pierde realmente el objetivo de las predicciones.
¿Cómo podemos evaluar? Entonces no es recomendable, en este caso, regresando en este caso, no es recomendable hacerlo bajar menor que el 5%. Recordemos que en el caso, por ejemplo, que teníamos el 5%, el modelo predecía bastante bien. O sea, no se sobreajustaba el modelo, pero ¿qué pasó? La tendencia, cuando la tendencia es menos flexible, por ejemplo, 0 acá, se pierde totalmente aquí la tendencia, pero en nosotros caso estamos probando con 0.1. Se pierde totalmente. ¿Cómo vamos a evaluar nuestro modelo? Bueno, siempre es importante evaluar nuestro modelo. Vamos a utilizar las librerías de Scalar, las métricas. Y en este caso le voy a decir pues, que tengo los valores reales y tengo el pronóstico con el YHATS. Creamos una función y veamos las métricas. En este caso tenemos que que Prophet proporciona un valor de R cuadrado del 90%. Es decir, el modelo explica el 90% de la varianza de nuestro conjunto de datos. Por otro lado, el MAE tenemos que es 6339, es decir que para cada punto de datos el error de la magnitud de este MAE que tenemos es aproximadamente 6379.83, de lo cual no está nada mal para considerar nuestro conjunto de los anuncios publicitarios. Veamos aquí el resultado. Veamos cómo nos quedaría nuestro pronóstico. Entonces, ¿qué sería nuestro pronóstico? Todos los datos de entrenamiento de la línea azul, la línea roja son los conjuntos de prueba y la línea verde sería el pronóstico que nosotros habíamos encontrado. Entonces podemos ver que aquí que realmente el modelo trató de aprender de lo mejor posible que él pudo. Como el modelo no logró aprender bien, lo que podemos hacer es mejorar esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar? Vamos a encontrar algunos mejores parámetros. Para esto vamos a crear varias definiciones, crear una combinación de parámetros, entrenar el modelo con la combinación de parámetros, agregar el valor de grid para esa combinación para la creación de parámetros y así encontrar mejores parámetros. Entonces creamos la definición. Aquí comienza a ejecutarse el resultado de todas estas definiciones y el entrenamiento. Esperamos que se ejecute. Una vez que se ha ejecutado, podemos observar cuáles son esos mejores parámetros que ha encontrado el modelo. Entonces aquí incluso podemos agregar más parámetros nosotros, en caso que nosotros tengamos. Una vez que hemos entrenado, vamos a entrenar el modelo. Entrenamos aquí, vamos a entrenar el modelo con los mejores parámetros encontrados. Vamos a ver. Mejor modelo. Los parámetros. Mejor modelo con los parámetros encontrados. Bueno, aquí le pasamos los best param, que son los modelos que hemos encontrado acá, y como volvemos a entrenar nuestro modelo. Le damos Prophet y en este caso vamos a encontrar otra vez las métricas. Le vamos a decir que aquí nos encuentre las métricas nuevamente. Vamos a ver el JetPret, lo voy a decir, bueno, voy a copiarlo para acá. Forecats, le voy a decir aquí sería esto que tengo acá. Bueno, voy a traer el otro para acá también. JetTrue, no, JetTrue ya lo tengo. Ok, vamos a crear acá, le voy a decir Jets. A ver, Forecats, este vamos a cambiarlo aquí, Forecats Bets, le voy a poner. Y aquí Forecast Bets. Ok, voy a copiar esto. Vamos a hacerlo para acá. Forecast Bets. Aquí también le vamos a poner JetPret Bets. Ok. Una vez que tengo esto, voy a traer el resultado de las predicciones que tenía aquí. Vamos a copiarlo. Y a ver qué tanto mejora realizó nuestro modelo. Aquí vamos a poner JetPret, que son los resultados anteriores. Ok. Déjame traer este por acá. Del resultado anterior. Y vamos a hacer lo mismo, pero con esto que tengo acá.
Y en vez de este le voy a poner JPredBets. Podemos observar que realmente el modelo teníamos anteriormente, a ver si no mal recuerdo, un 90%. Un 90%. Y aquí aumentó a un 95%. ¿Sí? Aumentó un 95% nuestro modelo. Es decir que vamos a verlo en resultado. Podemos observar que aquí en resultado, con los mejores parámetros, el modelo sí aprendió bien. Hubo un mejor desempeño. Eso lo podemos observar aquí el resultado. Podemos ver también de manera más interactiva cómo fue el desempeño de nuestro modelo, utilizando las librerías de Plotly que ya viene incorporado con Prophet. Y podemos ver la descomposición también, tendencia, diario y años, cómo viene el comportamiento. Veamos por acá el resultado. El siguiente paso es que vamos a hacer una validación de nuestro modelo. Cross Validation. El Cross Validation para serie de tiempo puede ser muy desafiante, pero porque en el enfoque de Prophet elimina la molestia de tener que crear su propia función para un pronóstico continuo. Utilizamos la función Cross Validation de Prophet para los parámetros especificados son el horizonte. Es opcional, el tamaño del periodo también de entrenamiento inicial y el espacio entre la fecha del corte. Esto podemos utilizarlo para entrenar. Inicialmente establece las 3 veces los límites para que se realizan para cada uno del horizonte. En este caso cargamos la librería. En este caso le voy a decir, bueno, voy a trabajar con 100 horas, un periodo de 30 horas y 60 horas. Se entrena una vez que lo puedo ver y puedo decirle que aquí en este caso, a ver, puedo observar los resultados del cross validation que se han hecho. Una vez que tengo el resultado, puedo utilizar la función de performance metrics para conocer mejor los pronósticos que se han obtenido. Entonces aquí tengo qué cosa, todos los pronósticos, las medias que hemos construido, las métricas que se han construido para cada uno del modelo. Puedo visualizar con cada una de las métricas, en este caso por ejemplo el MAE, o cómo fue el desempeño del MAE en el transcurso de la modelación. O puedo visualizar cómo fue el desempeño de la raíz media cuadrada de los errores en el transcurso de la modelación. Entonces, esta parte del cross validation pues debemos considerar aquí, por ejemplo, de ejemplificación. Yo he puesto varios valores así de manera aleatoria, pero podemos estudiarlo mejor para encontrar mejor resultado, mejor desempeño de nuestro modelo. Bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que esto haya sido de mucha importancia, de mucha ayuda. El modelo Prophet, modelo univariado que hemos encontrado. Un modelo Prophet univariado que hemos realizado encontrando muchas partes importantes de sacarle mayor información a nuestro conjunto de datos y así de esa manera encontrar mejores pronósticos a nuestra modelación. Nos seguimos viendo hasta la próxima. Suscríbanse, compartan para que otras personas puedan conocer de estas instrucciones. Nos vemos hasta la próxima.